Esto es La Armadura de Dios, Canal TV con Ricardo Andrés. Finalmente, entonces se necesita un despertar de conciencia, porque definitivamente las profecías de la Virgen de Fátima se están cumpliendo a cabalidad, en su totalidad. Y es que definitivamente estamos viendo que, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay una gran apostasía. Y obispos se van contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes contra sacerdotes, unos queriendo imponer esa reforma progresista en la Iglesia Católica, cambiando el Evangelio de Cristo, destruyéndolo, porque estos reformistas que ahora están dentro de la Iglesia Católica y que pertenecen a la masonería van en contra del Evangelio de Cristo y de las enseñanzas de los apóstoles. Y por el otro lado, pues están esos que todavía siguen la sana doctrina, estos cardenales que quieren cumplir el Evangelio de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles, y está ese enfrentamiento. Pero desafortunadamente la gran mayoría pues son estos reformistas que están rindiéndole culto a esa masonería. Se está cumpliendo esa profecía. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Igualmente se está cumpliendo la profecía de los papas, en donde ya llegaría ese final, esos últimos papas que harían parte de la Iglesia Católica, en donde se está hablando de un falso papa, un falso profeta, un papa que estaría muy poco tiempo en su pontificado. El tercer secreto de Fátima. Este es el tercer secreto de Fátima, escrito por Lucía. Escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Leiría y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más, en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres, de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia.
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Pero sobre todo, se está cumpliendo la profecía en donde la Virgen aseguraba y nos advertía de que si no se consagraba a Rusia por parte de Juan Pablo II, entonces Rusia esparciría sus errores por todo el mundo. Y entonces la Virgen alertó: si atendieran mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. De modo que nos dijo que si no se establece la devoción al Inmaculado Corazón de María, especialmente la devoción reparadora de los primeros sábados, y no se consagra Rusia a su corazón, vendrían terribles flagelos sobre la tierra. Y el agente del castigo sería Rusia si no se reconvertía al cristianismo. Sor Lucía le dijo al padre Fuentes: Rusia será instrumento del castigo de Dios para todos si no logramos la conversión de esta pobre nación. ¿Y por qué castigo sobre Occidente? Porque mientras Rusia comenzó su recristianización, Occidente se volvió hacia los valores sostenidos por la URSS, a través de una nueva versión del marxismo, ideada para Occidente por el fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, que se basa en desarrollar la lucha de clases a todos los niveles en Occidente, entre las madres y los niños por nacer, entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, esposos y esposas, entre las razas, entre el sexo que uno tiene al nacer y el que querría tener, etc. Y hoy lo está exportando al resto del mundo. Y eso es lo que está aconteciendo en este momento, porque sin lugar a dudas, después de que no se consagró a Rusia y que cayó el muro de Berlín, se desintegró la Unión Soviética, la gente pensó que el comunismo había desaparecido, pero no, el comunismo se transformó a un progresismo totalmente nocivo, radical, con un pensamiento gramsciano, en donde introducía esa revolución cultural. Antonio Gramsci fue un socialista que desde la cárcel, que perteneció al Partido Comunista, que lo metieron preso cuando el fascista de Mussolini llegó al poder, lo metieron preso. Gramsci desde la cárcel, muchos años después, desde la cárcel, escribirá 33 libros, 29 dedicados a su pensamiento. Y Gramsci dice, no, lo más importante, la dialéctica no viene por ahí. Lo más importante no es la economía dentro de un país. Lo más importante es la cultura. Quien domine la cultura, domina todo. Un total adoctrinamiento, promoviendo comunidades LGBT, feminismo y demás grupos minoritarios que en realidad son grupos que están siendo adoctrinados desde las escuelas, los colegios, las universidades, pero esto le favorece a estos progresistas porque finalmente estos grupos minoritarios al reunirlos forman una gran masa y por eso estos progresistas ahora esparcidos por todo el mundo están teniendo total éxito y ese progresismo tan dañino que es peor porque este progresismo que hace parte de Gustavo Petro, AMLO en México, Lula da Silva en Brasil, Boric abajo en Chile, Joe Biden en Estados Unidos, Sánchez en España y demás progresistas en el mundo, se está esparciendo y eso es un progresismo que es peor que el comunismo, porque ese progresismo es simplemente el pensamiento dañino de Antonio Gramsci, que le hizo un gran daño a la sociedad, obvio, por ese pensamiento retorcido que es manipular a estos grupos minoritarios, haciéndolos caer en el error, llevándolos hacia la perdición, manipulando totalmente a los jóvenes ahora, que ciegamente se van a apoyar a todos estos progresistas, que están representados en la política, en la religión, ahorita con Bergoglio ahí en el Vaticano, en la economía también hay una total manipulación. En toda parte este progresismo está tomando poder, pero ese progresismo es peor que el comunismo y se está esparciendo por todo el mundo.
y al esparcirse por todo el mundo, pues está llevando sus errores. Y eso se hizo a partir de la no consagración de Rusia, y en donde Rusia entonces, como tal, no es un país comunista en sus políticas, tanto económicas, tecnológicas, porque viven como capitalistas con ese imperialismo que ya se impuso en Rusia, también en China, pero someten al pueblo a ese comunismo, ahora transformado en progresismo, pero lo siguen manipulando. ¿Y qué es lo que quiere este progresismo? Que está representado en la masonería, en estos jesuitas, del cual hace parte Jorge Mario Bergoglio, los judíos también, que tienen total poder económico, político y religioso, pues quieren llevar a las masas hacia el establecimiento de ese nuevo orden mundial. Los únicos que no estarán dentro de esa falsa religión, dentro de esa falsa moneda, que no estarán bajo ese gobierno del anticristo, ni estarán metidos en ese nuevo orden mundial, serán los que verdaderamente sigan a Jesucristo. Ese ser que estuvo sobre la tierra, ese ser extraordinario, no solo como persona humana, sino también como ser divino, que nos mostró un conocimiento que es la sabiduría. Esa sabiduría y ese conocimiento que nos lleva a la verdad, esa verdad que nos hace libres. No olviden entonces compartir este video, también dar me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas y este conocimiento llegue a más gente. Igualmente no olviden suscribirse al canal, dar manito arriba y apretar la campana de notificaciones.